Bueno, hermanos, ese libro de Éxodo es un segundo libro del Pentateuco. Es, como le puedo decir, que es sexta plaga. Y sexta vez Dios le habla a Moisés para que vaya, para que vaya delante del faraón Ramsés. Dice Dios, Moisés y Aarón vayan a decir que liberen a su pueblo hebreo, que deje ir a mi pueblo hebreo, dice, ¿no? Entonces Moisés y Aarón van y delante al Ramsés le dicen, entonces, ¿qué hace? El faraón Ramsés se endurece su corazón y después tiene que ese y dice, cuando Dios le encarga, dice a Moisés y Aarón, cuando el faraón no deja ir a mi pueblo, dice, no tomar el puñado de ceniza del horno, dice que antes hacían tipo vasijas, y agarra esta ceniza. Entonces cuando estés delante del faraón Ramsés, agarra el polvo, entonces esparce hacia el cielo, dice, ¿no ve? Entonces delante del faraón le esparce, entonces en cuanto se esparce, así un puñado, entonces en arriba, ¿sabes qué? En todo el pueblo de Egipto se vuelve negro, ¿no? Entonces en cuanto cae a las personas, aunque al ganado, entonces esas las personas de Egipto y los animales, todo lo que pertenece al rey faraón Ramsés, están afectados, su esposa, su hijo, su hermana, sus hechiceros, todo, ¿no ve? Entonces, la única plaga de úlceras que no afectó es a los hebreos, o también a algunos hebreos que habían que trabajaban junto a ellos, ¿no ve? Por ejemplo, había una hebrea, ahorita no me recuerdo su nombre bien, entonces era su empleada, ¿no? Entonces, de su hermana de la Ramsés. Entonces, ella no tenía en ese momento en su lado, pero su hermana del Ramsés estaba todo, entonces ella empezó a gritar, ¿qué me pasó? Entonces, su hijo también del rey Ramsés, igual su esposa, entonces ellos se desesperaron. Y no podían aguantar porque se les hizo tipo ampollas, tipo granitos. Cuando el rey Ramsés ese rato enfurece y le dice a sus dos hechiceros, hagan algo, dice, ¿no ve? Entonces, porque ellos, según ellos, tenían dioses que se llamaban, tenía 3 dioses, Imhotep, dios de la medicina, Sekhmet, dios de la curación, Khonsu es protector de los enfermos. Pero cuando les manda a llamar a sus hechiceros, los hechiceros tampoco querían parecer delante del rey faraón Ramsés. ¿Por qué? Porque ellos también ya estaban todo su cuerpo ya estaba lleno de sarpullidos, lleno de úlceras, como aguas, algunos lugares inflamatorios. Entonces, ¿ellos qué estaban haciendo? Dice, ellos se estaban rascando, no podían aguantar esos sarpullidos, esas úlceras. Dice que en la Biblia no podían aguantar, estaban ahí gritando de dolor. Y esa plaga les ha dejado algo que no podía ser insoportable, dice, ¿no? Y aún así le manda a llamar para que les pueda proteger a sus dioses rey Ramsés, pero como no querían aparecer sus hechiceros, entonces sus dioses de lo que tenían tampoco pudieron hacer nada, hermanos. Y la plaga de úlcera se trató de un castigo insensato y trabajos que eran sometidos a los hebreos. ¿Por qué Dios le mandó a Moisés y Aarón? Porque dice más antes, hermanos 9, para que esa plaga
vez más le estaba pidiendo para que deje ir a su pueblo, que el rey Faraón no les trataba como humanos, sino que les trataba más que animales. Sus soldados, les chicotaba, les arrastraba, pero Dios no quería ver a su pueblo hebreo sufriendo así, hermanos. Y en tiempo presente, hermanos, ¿por qué yo he puesto esto, hermanos? En tiempo presente seguimos viviendo con plagas, hermanos. Por eso una pregunta yo estaba poniendo, uno dice, ¿ha castigado a Dios alguna vez con enfermedad a la gente? Dice, otro también he puesto, ¿acabarán algún día las enfermedades? Yo mismo puedo responder, hermanos, que no va a acabar porque en este tiempo, con esa plaga o con esa plaga de úlcera, Dios nos está enseñando que nos quiere decir, Dios es más poderoso que cualquier cosa o cualquier hechicero. Cuando estaban pasando en plaga de úlceras, cuando a sus hechiceros le pidió, o a sus dioses de Egipto, que cada plaga, tenía sus dioses y le estaba pidiendo, y no pudieron hacer nada, que no pudieron liberar. Entonces, en cuanto, cada vez que le mandaba una plaga, que digamos, cada vez que iba Moisés, ¿qué hacía el rey Faraón Ramsés? Se endurecía su corazón, se ponía terco, ¿no ve? Entonces, después, que no podía soportar el dolor, cuando ya estaba perdiendo a sus más seres queridos o los animales que tenían los más queridos. Por ejemplo, en ese momento más que le amaba era su gato de su esposa del rey Ramsés. Hasta eso murió, ¿no? Entonces muchas cosas se sacrificaba por su terquedad del rey Ramsés, ¿no? En ese momento, hermanos. Y también Dios existe, hermanos. Por eso, desde siempre con nosotros está, y por eso Dios mandaba plagas al faraón para que liberara a su pueblo, dicen los hermanos, estoy diciendo. Y hoy en día, hermanos, también les puedo decir, hay personas como rey faraón también a veces, cuando Dios nos dice que no debemos hacer, pero estamos más tercos o más duros nos ponemos o más caprichosos, en cuanto ya estamos perdiendo y recién reflexionamos y queremos arrepentirnos, hermanos. Y ¿ha castigado Dios alguna vez con enfermedades a la gente? Dicen no. Sí, hermanos, porque nosotros somos sus hijos. Y desde que más nos damos cuenta, que nos habla en Éxodo 9:14, hermanos, cuando estábamos viviendo las grandes enfermedades que digamos a nivel mundial que ha afectado, hermanos, que era lo más que nos ha hecho buscar esa temporada que era pandemia global, ¿no, hermanos? Ha sido a nivel mundial, ¿no, hermanos? Que no ha sido, digamos, un país, que no ha sido un departamento, que digamos, pero hermanos, eso, mayoría de la gente que le ha hecho buscar a Dios, mayoría, hermanos, en ese momento, cuando antes de pandemia, estaban como rey faraón, ¿no? Más ha tenido a sus vírgenes, a sus hechiceros o algún creencia tenían, ¿no? Entonces, cuando en el tiempo de pandemia, hermanos, cuando ya estaban perdiendo a su papá, a su mamá o a su hijo, los más que amaban, ¿qué hacían, hermanos? Lo último que les quedaba es a suplicar a Dios. Entonces, cuando apenas estaban perdiendo, ¿no ve? Entonces, ese mismo ha pasado en esa sexta plaga, que el faraón, cuanto más Dios le pedía, entonces se ponía terco. Entonces, cuanto más las cosas que perdía, clamaba. Entonces, en ese momento, recién quería volver a reflexionar, hermanos. ¿Y acabará algún día las enfermedades, hermanos? No va a acabar, porque Dios siempre va a estar a través
alguna enfermedad sobre sus hijos que les ama, porque si no estaríamos enfermos o si no nos pasara nada, ¿qué sería de nuestras vidas, hermanos? Sería que podíamos recordarnos en Dios, no creo, no, hermanos, estaríamos más tranquilos, tal vez nos olvidaríamos de todo, ¿no ve? Entonces, en cuanto pasemos una prueba o una enfermedad, siempre en ese momento estamos queriendo buscar a Dios, hermanos. Entonces, también palabra de Dios nos pone como un consuelo, puede ser como una esperanza. En el libro de Jeremías 33:6 nos dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice, hermanos. Entonces, en cuanto nos pase o en cuanto estemos pasando un momento de enfermedad o alguna persona o algún que seres que amamos, ¿no ven, hermanos? Entonces Dios nos da una esperanza, nos dice: aquí yo les traeré sanidad y medicina, yo les curaré, dice. Entonces, hermanos, yo les puedo decir que estas enfermedades no acabarán, pero Dios siempre, en cuanto sí de todo corazón podemos arrepentirnos y pedir nuestros pecados, entonces Dios está dispuesto, hermanos, a hacer un milagro de sanidad. Yo les curaré, dice, les revelaré de abundancia y de paz, hermanos. Y en conclusión, hermanos, actualmente seguimos viviendo en el mundo de plagas y de enfermedades por ser rebeldes y desobedientes con adorar a otros dioses, vírgenes, santos, hechiceros y atires, amuletos, o pueden ser otras creencias o cerros. Algunos siempre llevan amuletos de vírgenes, como en los tiempos de Faraón, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, en esta sexta plaga nos enseña que no debemos ser rebeldes, y en este tiempo, hermanos, que no debemos ser así como el rey Ramsés, más terco, que digamos. Entonces, cuando ya cosas que amamos podemos perder, recién podemos reflexionar, no sería, hermanos. Entonces, yo les puedo compartir eso, hermanos, hermano pastor. Ya, hermano. Otros hermanos tal vez podemos hacer algunas preguntas, porque cada exposición es diferente. Se han dado cuenta, por ejemplo, la hermana agarró otras fuentes, ¿no?, de información al tiempo presente. Es la misma úlcera, pero de úlceras maneja también, por ejemplo, el tiempo pasado, ha manejado el contexto de lo que ha ido pasando en el pueblo de Egipto. ¿No? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hermanas? ¿Nada? No se han puesto de acuerdo, nada, ¿no? Hermana, ¿ha afectado, por ejemplo, esta plaga al pueblo de Israel? No. Ya. Toma asiento. Gracias, hermano. Siguiente